yo no creo que él pase a segunda vuelta. Yo voy a hacer todo lo posible por pasar yo. Ya, pero lo que le está pidiendo Arturo Perdón, Esquella a mí me han tratado como eso. enemiga, no como contrincante. Los republicanos me han tratado como enemiga. Me han tratado de destruir. Entonces, muy lindo mandar a los bots a destruirte y después pedirte por los diarios que seamos buenitos todos juntitos y damos por superado el problema. El problema no está superado. Ya, o sea, por ahora no hay compromiso. ¿Cómo se entiende todo? Bueno, esa es la polémica más, o la teleserie más reciente que más o menos viene a configurar un cierto escenario dentro de la derecha, frente de cara a las elecciones presidenciales. Tiene que ver con que Evelyn Matei denuncia, digamos, que hay una acción deliberada de parte de republicanos para dañar, humillar su candidatura, haciéndola pasar por que tiene ciertas afecciones o que tiene, digamos, una enfermedad de tipo cognitiva, ya por su edad, digamos, que lo están indicando a su edad. Frente a esto, Evelyn Matei ha salido a decir que hay una operación desde republicanos donde ocupan bots con cuentas que están publicando y reposteando información falsa respecto a su salud y que anunció una acción judicial que finalmente no se llevó a cabo, no tuvo lugar, pero digamos que una de las cosas importantes puede ser que ella no, como vimos en el video reciente, no compromete su apoyo en una eventual segunda vuelta si es que pasara Kast, digamos, frente a cualquier contrincante, sea cual sea. Pero yo creo que ese es como es lo más importante que se puede destacar de esta polémica. Bueno, así es, o sea, partir mencionando que no es la primera vez que alguien miente en política, ¿eh? Uh-huh. Y no es la primera vez que alguien hace un juego sucio en una campaña. Entonces, como que a mí más me da la impresión que son como lágrimas de cocodrilo las de Matei, que en la medida en que en realidad ella también ha hecho muchas cosas feas en su carrera política, muchas. Uh-huh. No hablemos de su padre, hablemos de ella. Sí. Entonces, que cuando a ella le afecta, está mal, pero cuando ella lo ejecuta, está bien. Por ejemplo, si es que Evelyn Matei, estos ataques de José Antonio Kast, o supuestamente de José Antonio Kast, le favorecieran en las encuestas, ¿sería bueno o sería malo para ella? Porque para ella está todo permitido. Entonces, esta actitud que ella pone, este tono quejumbroso que ella utiliza para referirse, es parte de su estrategia de hacerse la víctima, a ver si es que alguien se compadece de ella y decide apoyarla electoralmente, o qué. Porque yo me acuerdo que hace 4 años, si no me equivoco, Evelyn Matei dijo en una rueda de prensa que Daniel Jadwe estaba trayendo el jarabe milagroso del doctor no sé cuánto que había promovido Nicolás Maduro en Venezuela en el contexto del COVID. Uh-huh. Y Daniel Jadwe nunca dijo eso. Nunca. Entonces Evelyn Matei mintió frente a todo Chile cuando era alcaldesa. Uh-huh. Pero eso no se acuerda, y eso no está malo porque no era ella la víctima. Pero ahora que ella es la víctima, está malo. Entonces, nuevamente habla de lo hipócrita que era Evelyn Matei, que dicho sea de paso, además está haciendo campaña con las farmacias populares, diciendo que como que son obra de ella. O sea, ya el nivel de chanterío ya no puede ser más. Mencionar, eso sí, en eso sí le encuentro razón, que José Antonio Kast y sus bots ya está comprobado que tienen un sesgo abiertamente machista en Sí. su lógica de establecer fake news y ataques cibernéticos. Uh-huh. De hecho, digamos, según los informes que se han estudiado de la Big Data, como de estas cuentas que podrían ser asociadas a bots de Kast,
el 75% de las víctimas son mujeres. Es decir, que hay una predilección de 3/4 de atacar a las mujeres antes que a los hombres. Esto se puede deber a muchas cosas, pero en particular yo creo que es que se aprovecha de cierta forma como la vulnerabilidad que podría tener una persona de género femenino a la vida pública por digamos, la historia del machismo. Es decir, esta lógica de que las mujeres que son públicas se apedrean y se lapidan, porque las mujeres tienen que estar en la casa obedeciendo a un hombre. Y en cambio los hombres, no, los hombres sí tienen derecho a opinar distinto, sí tienen derecho a ser líderes, etcétera. Entonces hay una lógica que no me extraña que venga del Partido Republicano, como de tratar de invisibilizar el crecimiento público que han tenido las mujeres y ojalá tratar de revertirlo, lo que es bastante grave. En este sentido, además de Evelyn Matei, que es la víctima del momento, o la víctima del momento, también está, por ejemplo, Ana María Gasmuri, la diputada. También se le ataca constantemente a partir de estas cuentas, y no hay que ir mucho más lejos para saber que, por ejemplo, José Antonio Caz, si no me equivoco, en una reunión que tuvo con la SOFOFA, mencionó que, digamos, como para contradecir la posibilidad de que se levante el secreto bancario en casos de investigaciones judiciales de alta connotación pública, etcétera, y en el caso de los políticos, el financiamiento de la política, etcétera, José Antonio Caz dijo públicamente que Carol Cariola se había negado a abrir sus cuentas para que la investigaran en el marco del caso Sierra Bella, que bueno, de ahí lo recapitulamos, pero en el fondo que ella no estuvo disponible para mostrar sus cuentas, para, digamos, demostrar que ella no había sufrido, o sea, había sido, no sé, le habían pasado plata como forma de cohecho, sobornado, etcétera, etcétera, o que ella habría sobornado a alguien, etcétera, etcétera. Y resulta que cuando se vinculó a Carol Cariola con este caso, que sabemos que significó que le fueran a requisar el teléfono mientras ella estaba dando a luz, que sabemos que le filtraron, el fiscal Cooper filtró a la prensa conversaciones personales que no tenían que ver con la investigación, entre otras cosas, que se le andaba acusando de favorecer a ciertos ciudadanos chinos que en verdad eran otra persona, o sea que porque no sé, un nombre chino lo confundieron con otro nombre chino totalmente distinto, y como nadie sabe los nombres chinos, que esperaban como que pasara piola. Bueno, esto no pasó, y Carol Cariola salió a aclarar de que esto no ocurrió, que ella sí abrió sus cuentas bancarias y las dejó a disposición para demostrar su inocencia. Entonces, cuando estamos hablando de un hombre que miente de esa forma, es bastante peligroso porque en el fondo no hay argumento válido contra él, porque para él todo lo que él dice es verdad, y cualquier cosa que se le venga a la cabeza o le diga, que digamos le recomienda que diga al señor Esquela se llama, para él es válido, o sea, como que en el fondo ya lo sabemos, es la lógica de Joseph Goebbels, de miente que algo queda. Sí. Que también el señor Piñera dijo que lo había dicho Lenin, cosa que nunca fue. O sea, y para volver un poquito atrás, solo para la paréntesis del caso Sierra Bella, que es el que involucraba a Carol Cariola, informar que durante la última semana de julio, la justicia sobreseyó completamente a la exalcaldesa Iracy Hasler del caso, determinando que no había cometido ningún ilícito durante la operación de esta situación y que todo estaba en regla. Es decir, que todo este empantanamiento que han hecho en contra de Iracy Hasler y Carol Cariola es absolutamente falso e injustificado. Entonces, estamos hablando de que quienes se acostumbraron a mentir ahora alegan porque mienten sobre ellos. Eso es lo que le está pasando a Evelyn Matei, desde mi punto de vista. O sea, se pisó la cola y ahora le molesta que hayan falsedades. Sí. Oye, mira, es que yo quería tocar otra tecla. Que nosotros parece que hablamos de esto alguna vez, digamos, en una conversación
privada. Y hace poco escuché los mismos datos de un periodista, lo que me hizo confirmar que yo no estaba tan equivocado frente a una información que habría que poner en relevancia. Con respecto a las campañas que realiza republicanos y la derecha, voy a decir que la derecha en general, respecto a los bots, a la creación de información falsa, al boicoteo, por ejemplo, que se le hizo al proceso constituyente, a través de una operación mediática. Hay una cosa que me parece importante tener en cuenta, y es que el primero que pone en duda la candidatura o la continuidad de la candidatura de Evelyn Matei es Gonzalo Feito, periodista chileno. Gonzalo Feito, él es conductor del famoso programa de derecha Sin Filtros. Que, bueno, para quienes no sepan, Sin Filtros es un programa de debate, digamos, político, que ha funcionado principalmente como plataforma para candidaturas de derecha, para distintos puestos. Dicho esto, Gonzalo Feito también trabaja en otro medio, se llama, en una radio, que se llama La Metro. La Metro es una radio cuyo dueño es Alejandro Martini. Alejandro Martini es militante del Partido Republicano. Él es dueño de esa radio. Yo creo que ahí hay un cabo que es fácil de unir. Ahora Gonzalo Feito tiene participación, digamos, en acciones en esa radio. Es en parte dueño de esa radio. O sea, podríamos decir que Gonzalo Feito es prácticamente un militante del Partido Republicano. Es un operador, digamos. Él está trabajando en las comunicaciones. No por eso, él formalmente no lo es, claro, pero prácticamente sí lo es. Claro, le hace peguitas. Uh-huh. Ahora, dos cosas, o principalmente. La señal de Radio Metro comenzó a funcionar 2 meses antes de que comenzara la campaña por el apruebo. O sea, en ese contexto se crea y comienza a salir al aire. Digamos que la canción estrella de la radio, de cuando comienzan sus transmisiones, es Libre de Nino Bravo. Ah, ya. Y el eslogan de la radio es, o era, no lo sé todavía, Señal de Libertad. Uh-huh. El 2023 también fueron los 50 años del golpe, ¿no? Sí, pues. Ya. Son cositas estéticas tal vez, pero hay un discurso, ¿ya? Entonces, a lo que voy es que ahora a Evelyn Matei le está afectando un monstruo, le está atacando un monstruo que ella también construyó. Y su padre. Y su padre, exacto. Entonces se está mamando las esquirlas de una operación sucia, de una forma de hacer política de la cual ella es parte. Y que digamos que republicanos, tal vez porque han puesto sus fichas donde debieron colocarlas, o sea, como que han hecho un trabajo de inversión, ellos controlan esa maquinaria ahora. Antes esa maquinaria, por ejemplo, tal vez no digo que en el campo de la desinformación, sino que en el campo de la información y la comunicación, tal vez, no sé, Piñera era conocido por manejar mucha información. Él invertía ahí. Ahora parece que Republicano lo está haciendo. Y yo esta cuestión la vi hace un tiempito atrás porque, como tú recordarás, yo trabajé en una radio como operador de radio, y en esa radio yo tenía que sacar al aire tanto a Sin Filtros como la señal de la Metro, que se enganchaba, digamos. Y la parte que sacábamos al aire de la Metro era el programa de Gonzalo Feito. La pauta se compartía. O sea, lo que se escuchaba en la tarde en la Metro, en el programa de Gonzalo Feito, después se escuchaba en Sin Filtro en la noche.
O sea, habían pautas que se compartían. Y entonces le Entonces, da cobertura a nivel nacional, señales abiertas. por supuesto, y los primeros medios y las primeras cuentas, y es fácilmente rastreable si alguien hace una investigación por YouTube y por Google, cuando Gonzalo Feito comienza a esparcir este rumor de que Evelyn Matei se baja, las primeras cuentas que comparten esta información son dos canales de YouTube relacionadas fuertemente al Partido Nacional Libertario, que también nacieron al alero del proceso constituyente y hacen festín de esta cuestión. Entonces, la operación está ahí. Es fácil de verla. Es fácilmente rastreable también. Lo único que quiero decir es que a Evelyn Matei se le dio, o sea, perdió la correa de ese monstruo y ahora la está atacando a ella. Sí, pues. Bueno, esto en el fondo, digamos, para quienes quieran ver las cosas de una forma reflexiva y no de una forma visceral, nos deja bastante en evidencia, digamos, lo peligroso que es que este tipo de personas controlen la vida del país. Esto en muchos aspectos, pero el principal es hasta qué nivel se corrompe un profesional a partir del ingreso de un financiamiento que tiene intereses particulares. En este caso, sabemos que el Partido Republicano, así como los otros partidos de derecha, tienen financiamiento de grandes empresarios, empresarios que, por ejemplo, tienen intereses en que no hayan derechos laborales, tienen intereses en que la naturaleza no tenga derechos, en que no hayan regulaciones medioambientales, en que, por ejemplo, el Estado no provea de servicios de primera necesidad a las personas para que las personas tengan que verse obligadas a trabajar en condiciones inhumanas y a endeudarse con los bancos para poder obtener las cosas que necesitan para supervivencia, no sus lujos. Sí. La gente, por ejemplo, si en Chile alguien se enferma, tiene que ir a pedir muchas veces tiene que pedir créditos para poder atenderse, porque los diputados de la derecha, hay que decirlo como es, y los senadores de la derecha votan en contra de que aumenten los presupuestos para ciertas cosas. Y bueno, es un ejemplo general, pero si te vas al particular te vas a encontrar con lo mismo. Sí. Entonces, digamos, esta forma de hacer la guerra, porque eso es, en el fondo ellos entienden que están, y lo han entendido lamentablemente desde hace más de 50 años, ellos entienden que están en una guerra y que en la guerra tienen que destruir a su enemigo. Y en este caso, el enemigo de ellos, o lo están viendo en este momento, es Evelyn Matei y Chile Vamos. ¿Cuál es la diferencia que uno tal vez podría entender entre Chile Vamos y el Partido Republicano y Nacional Libertario? Sí. Sí. Grandes diferencias, digamos, cualitativas que podríamos ver es que en Chile Vamos, en general, las personas que componen estos partidos son personas que, para bien o para mal, justificado o no justificadamente, han ejercido carreras políticas. Muchos de ellos, muchos, trabajan en municipios, trabajan en gobernaciones controladas por estos partidos. Y no desde ahora, desde hace mucho tiempo. Son muchos, digamos, dentro de estos que vienen metidos en la política o en el aparato público desde la dictadura y que han sobrevivido, digamos, los embates de la democracia, digamos, para ellos, embates para ellos. En cambio, el Partido Republicano y Nacional Libertario tienen más características de tener militantes que tienen la voluntad de cambiar las cosas así, digamos, a rajatabla. Es decir, gente, por ejemplo, que se convence de ingresar a un movimiento con el objetivo de destruir el comunismo o destruir el progresismo, o porque odia algo y está tan enojado que se tiene que organizar para destruirlo. Entonces es como una cosa media en pie de guerra. Versus estos otros partidos que, digamos, ya han estado en el poder y ya tienen una tradición, digamos, de funcionario público en muchos casos. Yo diría, no sé si la mayoría, pero muchos son fábricas, suelen funcionar como fábricas de empleo, así con bolsas de empleo,
ya, estas personas tienen una lógica más como que ya entienden cómo está el sistema. Entonces, por ejemplo, ya entienden qué es lo que se puede hacer o lo que no se puede hacer dentro de un municipio. Muchas veces, de hecho, hasta saben cómo robar o no robar, Claro. sin que se den cuenta la Contraloría, vaya a saber uno. Y dentro de eso entran a chocar con esta otra fuerza reaccionaria que tiene más un sentido como refundacional o de hacer retroceder al país en los avances que ha tenido, con una lógica de perpetuar la obra del fascismo de Pinochet. Es decir, tiene una visión de la realidad en la cual desde mi punto de vista yo podría decir que mi visión es antagónica a la suya, es decir, lo que ellos consideran bueno yo lo considero malo y lo que considero malo ellos lo consideran bueno. Ajá. Y para llevar a cabo este plan empiezan a funcionar de forma más o menos militarizada, y este es el ejército de bots. Claro. O sea, no es un ejército de personas con francotirador, o sea, con rifle francotirador ni nada de eso, pero son herramientas que pueden ser utilizadas como armas, y lo estamos viendo. Y lo vimos, o sea, el tema, un ejemplo muy concreto. En este momento, Mario Desbordes, militante de RN, es alcalde de Santiago a partir de una campaña de mentiras que estaba enfocada a destruir la imagen pública de la alcaldesa Iracy Hasler, que habrá tenido sus problemas, pero claro que lo estaba haciendo mejor de lo que actualmente lo está haciendo Mario Desbordes en Santiago, y prueba de eso, y para quien le surja una duda, es que en Santiago, en los lugares donde supuestamente Mario Desbordes iba a controlar, están matando gente. Están matando gente con sicarios y el sicario sale del país a las 2 semanas. Esa es la realidad. Entonces, para que veamos, digamos, lo corrompida que está esta lógica de hacer la política de la derecha, este facilismo mediático que al final, preguntémosle, vamos a preguntarle a los santiaguinos si es que ha mejorado la cosa con Mario Desbordes comparándolo con Iracy Hasler, porque aquí quizás nosotros no lo podamos decir, Claro. pero las personas que viven las realidades día a día sí lo pueden decir. Y preguntémosle, ¿es verdad todo esto que estaban diciendo? Entonces uno, en el libro de George Orwell, autor inglés del siglo XX, se manifiesta en 1984, se llama el libro, que es muy famoso, que si es que alguien que nos está escuchando no lo ha leído, yo creo que lo debería leer, no para que se convenza de nada, sino por cultura general. Ujú. El personaje principal se dedica a corregir noticias del pasado. Entonces, Claro. por ejemplo, Juanito Pérez es condecorado con la medalla al heroísmo por salvar a una señora de un incendio, pero después Juanito Pérez pasa a ser proscrito por los gobernantes, qué sé yo, y pasa a ser una persona mala, entonces lo ahorcan en la plaza, ¿ya? Y entonces este tipo, el protagonista, que se llamaba John Winston, creo, tenía que ir al archivo donde salía la noticia del héroe que había salvado a la señora, que se llama Juanito Pérez, o sea, no me acuerdo, bueno, Pedrito Pérez le pusimos, no me acuerdo, el señor Pérez, y le borra la noticia en el diario y le pone otra noticia que dice, no sé, han cazado ballenas en Australia, cualquier cosa. Entonces el señor Pérez es borrado de la historia y ya nadie Claro. lo recuerda. Entonces cuando alguien va a ir a hacer una revisión histórica para hacer cualquier tipo de investigación, ya no está la información del héroe que salvó a la señora del incendio. Y la Claro. población, en general, cuando es sometida a este tipo de dinámicas de comunicación, empieza a olvidar lo que pasó en el mes pasado, empieza a olvidar lo que pasó en el año pasado, empieza a olvidar lo que pasó en décadas pasadas. Y eso es caldo de cultivo para la desinformación, porque en el fondo, cuando tú no sabes realmente lo que recuerdas, cualquiera te implanta un recuerdo. Entonces, bueno, esa era una explicación, digamos, como para contextualizar de lo peligroso de esta dinámica, y por eso que es tan valioso, digamos, ser fieles a la verdad. Sí. Y en eso, por digamos, una pequeña anécdota de algo que pasó esta semana, que a mí una amiga de mi pareja me preguntó, oiga, ¿y supieron lo del reloj de Maduro? No, ¿qué será? Debe ser que tiene un reloj muy bueno y que les molesta que tenga un reloj muy bueno por toda la connotación que tiene Venezuela, etcétera, etcétera.
No entendí. Ya me puse a investigar. Resulta que en Mega, el señor Rodrigo Sepúlveda, con una persona que se llama periodista, que no recuerdo su nombre, mostraron una noticia que era como una especie de video de redes sociales donde está Nicolás Maduro, su pareja Cilia Flores, tengo entendido que es diputado Jorge Rodríguez, etcétera. Estaban como en una casa de campo, algo así, o en algún patio, llamando a votar para las elecciones municipales que ocurrieron en Venezuela el pasado domingo 27 de julio, que hay que decirlo, ganó 50 alcaldías, las ganó la oposición venezolana, Ya, cosa que en las dictaduras en Chile no pasaba, claro. para decirlo, ¿sí? Porque dicen, no, es que no participó nadie. Bueno, entonces esos 50 personas que fueron elegidas, que son de derecha en Venezuela, tampoco es válido. También son dictadores, ya, pero independiente de eso. Estaban en esta reunión, estaban llamando, y entonces sale Nicolás Maduro, está hablando, y se le ve su reloj Rolex de platino, carísimo, que creo que cuesta $70 millones, o sea, $70.000, una cosa de lujo. Cuesta, no sé, 4 camionetas. Claro. Entonces lo muestra así y como que supuestamente como que Jorge Rodríguez le dice, oye, oculta el reloj, cosa que no se escucha ni se ve, pero según Rodrigo Sepúlveda pasó. Y entonces Maduro como que estira así el hombro, así el codo, como para tapar, digamos, la manga, con la manga tapar el reloj y que ya no se ve. Por ejemplo, es mi reloj Casio de última generación, entonces como que lo esconde y queda ahí, entonces ya no se ve, ¿ya? Y esa era la noticia que estaban mostrando en la televisión chilena, en la cual, en el fondo, Maduro oculta su costoso reloj de lujo. Bueno, yo invito a todas las personas que están en la casa, que nos están escuchando, que se metan en Instagram a el perfil de Nicolás Maduro, que tiene creo que tiene hasta el tic azul de que es la cuenta oficial, Ajá. y revisen las fotos, y revisen la cantidad de fotos oficiales en las cuales Nicolás Maduro muestra su reloj, y se van a dar cuenta que en casi todas las fotos está con ese reloj, y también creo que usa otro reloj que es de pulsera de cuero, que se parece que cuesta $40.000, ¿ya? Ajá. Pero a lo que voy es que ya a alguien le gustará o no le gustará a Maduro, le gustará o no que los políticos usen relojes de lujo, eso ya es un tema aparte. Pero qué mentira más grande que estaba ocultando el reloj con la manga, cuando en todas las fotos que él mismo sube a sus redes sociales muestra el reloj y se ve, incluso hasta hay dibujos de inteligencia artificial de Nicolás Maduro, que la inteligencia artificial le dibuja el reloj caro. Entonces, Claro. digamos, esa anécdota la decía como para también entender la falsedad y como la ola de mentiras que la prensa chilena está acostumbrada a divulgar. Porque Nicolás Maduro tiene un reloj caro, sí. ¿Lo trató de ocultar? No, es mentira. Eso es una mentira. Y Rodrigo Sepúlveda y esa señora que se hace llamar periodista, que también estaba en el programa, en el noticiero de Mega Noticias, informando a la población chilena de eso, tienen que retractar lo que dijeron. Después, bueno, uno pone reloj de Maduro y te van a salir 20 páginas que te van a decir, oh, Maduro ocultó el reloj. Ahí está. Ese reloj Rolex de platino, ese reloj está en todas las fotos de Nicolás Maduro. Ya. Entonces, Sí. informemos, no mintamos. Eso uno le pediría como comunicador a los periodistas que trabajan para la derecha. Informen, no mientan. Cuando ustedes tengan una verdad que decir y ganen las elecciones con la verdad, entonces van a estar logrando su proyecto. Pero si ganan con mentiras, al final los que más se hacen daño son ustedes. O así pienso yo. Sí, pero bueno, al fin justifica los medios. Sí, yo creo que ese es el tema. Ahora, me queda, o sea, a propósito de lo que estamos hablando, bueno, con respecto al reloj de Maduro, sacando del contexto Venezuela, etcétera, es algo también que hace poco se le había impugnado a Macron, que Macron siempre ocultaba su reloj, supuestamente. Yo creo que da lo mismo. Bueno, es que de hecho yo creo que esta noticia es como una respuesta a lo de Macron, a lo de Macron, que supuestamente estaba consumiendo cocaína. Es claro, como una venganza. Claro, sí. Bueno, y a la cachetada que le pega a la esposa. Claro, también. Oye, pero mira, respecto a esto ya sería lo último que quiero decir respecto a la operación de Republicano.
Y esto ya no sé, ya es, especulación, mera especulación mía. Y hace ya unos meses atrás salió este reportaje que hablaba de Kaiser, de que lo sacó la tercera. Y la verdad es que es un reportaje que le hizo, yo creo que harto daño a la candidatura de Kast, o sea, perdón, de Kaiser. Porque hablaba cosas personales de él y yo creo que le hizo harta mella. Diría yo que eso también fue un pedido. Porque la verdad es que dentro de un marco de elección electoral, una entrevista así no tiene sentido. O sea, es la entrevista donde él habla de la situación del problema psiquiátrico de su madre, de que deja botado a un hijo, de que el papá le consigue una pega. Es una entrevista que tiene como un enfoque por lo superficial, muy por lo superficial, como un enfoque tratando de mostrar al candidato como en lo humano, pero la verdad es que la entrevista lo deja pésimo. Y yo la verdad es que me atrevería a decir que esa cuestión también es algo, es una operación deliberado, e incluso diría que es desde, si es así, es desde la derecha. O sea, hay un sector que, a ver, la derecha, digamos que hay un relato hegemónico en la derecha, pero hay gente que es más de derecha y otra gente que es, o sea, más de extrema derecha y otra gente que no todos son de extrema derecha. Y hay un grupo, pienso yo, poderoso, que tiene injerencia importante en los medios, que entiende que Kaiser no es una buena opción, que ni para ellos lo es. Entonces, hacen este tipo de operaciones. Y lo último que quiero tocar con este hombre, Alejandro Martini, quien es el dueño de la Metro. Él tiene una trayectoria ya en las comunicaciones. O sea, él tiene una radio, su primera radio, si no me equivoco, se llama Lago Villarrica. Sí, Radio Lago Villarrica. Y que su principal foco o su justificación de existir era visibilizar el conflicto mapuche. O sea, hablaba de eso básicamente. Ahora él tiene un proyecto que es como armar una especie de fundación de radios chilenas. Y por ejemplo, la Metro ya está, o sea, llega hasta Punta Arenas. Digamos por dial FM. O sea, tiene antena, digamos. No es solo su señal digital. Así que él, a poner ojo a esto, también hablamos, la otra vez yo te mencionaba la presencia de radios evangélicas que se están tomando el dial y que están que lo curioso es que están amparadas bajo esta figura de radio comunitaria. O sea, ese es el tema, ese es el punto. Esas dos cositas quería dejar sobre la mesa. Sí. O sea, bueno, ahí también uno puede identificar, claro, este señor que tenemos en la pantalla, pero hay que ver también si es que el financiamiento viene de él o él es un medio. Él fue presidente regional de Republicanos. No, a eso voy. Quizás la plata viene de otra parte. Ah, Él es bueno. la cara visible de esa plata. Claro, sí. Sí. Bueno, y sobre una pequeña acotación ya para que pasemos a la siguiente pausa musical, mencionar que en el caso de Kaiser, esta entrevista que le hizo Mochati, ya hay mucho de mala intención de Mochati, pero también hay mucho de falta de sentido de la realidad de la familia Kaiser en general. Ah, pero perdón, yo me refería a otra entrevista. Ah, perdón. Anterior a la de Mochati. Es una Ya. que hizo la tercera. Ah, sí, la escrita, sí, perfecto. Sí, la escrita. Ya. Pero voy a lo mismo, me excuso, no metamos al señor Mochati en esta parte. A lo que me refería era que pareciera que Johannes Kaiser se siente muy normal, como que fuera una persona común y corriente, digamos. Ah, sí. Entonces, o eso trata de hacer ver. Y eso tiene que ver, digamos, y abiertamente es más o menos así. En Chile nadie que por ejemplo,
tenga fortuna y sea de clase alta, y uno dice, oye, pero tú eres de clase alta. No, yo soy de clase media. Yo todo lo que tengo lo obtuve trabajando. Me saco Claro. la chucha día a día para tener lo que tengo. Así que no le debo nada a nadie. Y empiezan como con una lógica bien, como claro, es súper normal tener una Force F-150, todos tenemos. No, no es así. Claro. Esa no es la realidad, digamos. Entonces sale este señor Kaiser y dice, no, pero si yo siempre he sido un trabajador, soy sindicalista de los conserjes de Australia, o sea, de De Austria. Austria. O sea, como, claro, porque todos tenemos pasajes para irnos a Austria a trabajar de conserje. Entonces es como, y después volver a Chile y vivir normal, o sea, no es Claro. como un inmigrante económico, es un inmigrante por gusto. Sí. Entonces, como que a lo que yo voy es que con ese tipo de aseveraciones me da la impresión que él no entiende bien quién es él es mismo, no tiene una concepción objetiva y correcta de quién es él, entonces como que se engaña a sí mismo, y claro, Sí. yo soy un obrero más, pero claro, sí, o sea, es que en esas condiciones, claro, el rey de los proletarios, pero en verdad esa no es la, digamos, no es la realidad objetiva, y por eso quizás él dio información creyendo que no era tan nociva. A eso voy. Sí. Como Sí. porque quizás no tiene... si me preguntan a mí, y viendo lo mismo que decía la entrevista, y lo digo con respeto, pero al mismo tiempo siendo crítico con la persona que está siendo candidata a presidente de la República, creo que él tiene cierto grado de inadaptación social. No estoy diciendo que yo sea muy adaptado, pero lo que estoy tratando de decir es que él no entiende bien cómo lo ve la sociedad y qué es lo que significa una persona como él en la sociedad. Sí. Eso, entonces creo que yo creo que por eso también cae en ese tipo de errores, como cuando dijo que justificaría el golpe de Estado, o sea, ¿cómo lo digo? Augusto Pinochet, antes de hacer el golpe de Estado, no dijo yo voy a hacer un golpe de Estado. Claro. Hizo el golpe de Estado Sí. y llegó al poder. Entonces, cuando alguien tiene un plan, ejecuta el plan, no lo anda explicando. Sí. En este caso, como que él, si quiere hacer un golpe de Estado el día de mañana, lo peor que hizo fue decirlo. Claro. Entonces, como que yo a lo que voy es que no se da cuenta que el manejo de información que tienen es como medio subconsciente. Eso era lo que estaba tratando de decir, Pues, es que como en una frase resumida. pasa también que los tres candidatos de derecha, excluyendo a Parisi, los gobierna mucho la impulsividad. Claro. Y O sea, eso es su ventaja, clásica. Claro, o sea, les hace tener como esta cuestión de ser, digámoslo, como si lo tomáramos como un atributo positivo, que son arriesgados, o que son, no sé, audaces. Arrojados. Exacto. Kaiser se pasa 5 pueblos. Claro. Matei, Le tirita la cabeza, sí. claro, a Matei pasa que se pasa 5 pueblos, pero se pasa 5 pueblos como cada 3 entrevistas. Entonces, y Kast, no sé, o sea, tuvo este papelón en un Foro de la Araucanía con agricultores. Sí, pues cuando le cortan el micrófono y sigue hablando y que es una cuestión que yo diría que al votante de derecha igual no le gusta mucho. O sea, esta cuestión de que los candidatos ordenaditos y estructurados de repente se zafan. Yo creo que hay algo ahí, como de verdad la impulsividad los gobierna o es algo que está demasiado presente en ellos para ser candidatos. Sí. Bueno, ya. Se termina este tema. Vamos Nos dimos el festín. con la siguiente pausa comercial y continuamos con nuestra última tanda en reporte bisemanal. No, perdón, reporte semanal. Ya, vamos y volvemos.